Muy bien. Este mes estamos, para entrar ya en tema, este mes estamos hablando sobre creciendo como cristiano. Es el tema que hemos estado trabajando todo este mes, creciendo como cristianos. Y vamos a ver alguna diferencia en el contexto de la prédica del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un crecimiento personal y entre un crecimiento cristiano? Dice que el crecimiento personal o cronológico busca el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje y adquisición de conocimientos. Y cuando nos referimos a desarrollo de conocimientos, estamos hablando que uno sueña con ser un profesional, uno sueña en medio de todo desarrollarse en ese ámbito social y poder ser una persona que pueda destacarse por alguna profesión, por ingeniero, por arquitecto, por agrónomo y así sucesivamente. Eso es en cuanto se refiere al crecimiento personal, que es desarrollo de conocimientos. Y el crecimiento espiritual o el crecimiento cristiano dice que aspira a encontrar un propósito profundo en la vida y conectar con algo generacionalmente más grande. Y podemos ver la diferencia, ¿verdad? El personal, desarrollo conocimiento, y el espiritual es encontrar el propósito de nuestra vida y que ese propósito en nuestra vida se va a convertir en algo generacional. Y pastor, ¿cómo explica o cómo entender que es un tema generacional? Bueno, eso significa que posiblemente de este momento o desde que Dios nos llamó hacia atrás, posiblemente no pudieron haber sido los mejores tiempos de vida. No pudieron haber sido las mejores experiencias. Pero lo que está diciendo es de que a partir de ese punto que nosotros venimos al Señor, de ahí hacia adelante hay un tema de generacional, hay una atmósfera que puede cambiar completamente y que de aquí para adelante pueda ser mis hijos, mis nietos y viceversa, que pueda ser una generación que tenga una vida totalmente diferente. Pero eso depende del crecimiento o de la experiencia que yo tenga en Dios. Y como primer punto, vamos a hablar que para poder tener un crecimiento como cristiano, como hijos de Dios, tenemos que depender de Dios. Nosotros, hermanos, aquí fuimos llamados con un propósito y ese propósito de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios va a abrir camino donde no haya, va a abrir esa puerta que está cerrada, como así también va a cerrar esa puerta que hoy está abierta. Pero hay un propósito generacional de crecimiento que nosotros tenemos que vivir. Y voy a leer en Mateo capítulo 6, verso 28, en la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a ver aquí cómo Jesús, este es Jesús con sus discípulos en una serie de enseñanzas. Y viene Jesús y dice, y por la ropa, pero lo hace en un acento muy marcado en el que ya les he explicado esto, les he razonado esto. Ustedes tienen el entendimiento de comprender esto y esto, pero aquí dice, y por la ropa. Y hay aquí una interrogante que dice, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen, y aquí está ya la esencia de este verso. Observen cómo crecen los lirios del campo. ¿Y qué dice? No trabajan y ni hilan. En el contexto de la palabra de Dios, aquí hablamos
referente a un recurso divino, a un recurso que viene de una naturaleza de Dios. Nosotros, así como esos lirios, somos un recurso de Dios. Somos algo que Dios ha plantado y que ha nacido en el corazón y en la voluntad de Dios. La Biblia dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, imagínense qué propósito más grande y más poderoso Dios tiene para nosotros. Que dice que desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido con un propósito. Somos escogidos con un propósito. Entonces, quiere decir que nosotros somos una creación de Dios. Somos algo que nació en el corazón de Dios. El que nosotros estemos hoy acá en este lugar alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios, honrando a Dios, no es ninguna casualidad y no es ni muy temprano ni muy tarde, sino que es en el tiempo que Dios lo ha estipulado. Observen cómo los lirios, dice. Eso quiere decir, hermanos queridos, que nosotros aquí tenemos un propósito. Y que muchas veces en los afanes del día a día, en los afanes de la vida, nos olvidamos depender de Dios. Y el no depender muchas veces de Dios nos lleva a no tener ese crecimiento que Dios quiere para nosotros. Hay unos factores de independencia o autosuficiencia que muchas veces en el transcurrir del día a día vienen a nuestra vida. Y muchas veces puede ser situaciones como el carácter, como la disciplina, como el miedo muchas veces a querer dar ese paso. La venganza, el enojo, el resentimiento, esos son factores de independencia que muchas veces no nos hace depender plena y confiadamente en Dios. Sabe, en esta casa tenemos la bendición que es una casa de crecimiento. Esta es una casa de crecimiento, hermanos. En esta casa han nacido músicos, y al hablar de músicos me refiero a un tema general. Tanto las personas que cantan como las personas que tocan un instrumento. Aquí han nacido maestros, aquí han crecido personas a cargo de grupos, aquí han nacido pastores, aquí han nacido mucha gente que Dios ha colocado en un estándar o en un lugar de cabeza. No estamos en un lugar donde no pasa nada. La gloria sea para el Señor que estamos en un lugar de crecimiento. Así es que el reto para nosotros el día de hoy es, si no hemos dado ese paso para crecer nosotros y los nuestros, la invitación es que nosotros podamos dar ese paso de fe y poder crecer en el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay una dependencia emocional sana que nos ayuda a depender de Dios. Y hay algo bien importante, que muchas veces no terminamos de cerrar ciclos. Muchas veces hay facetas o situaciones de la vida que han pasado y que muchas veces queremos crecer o queremos salir a flote, pero sabemos que hay cosas que venimos aún jalando y que venimos aún jalando y que por más que queramos caminar, de repente queremos caminar y nos detenemos y nos detenemos. Tenemos que identificar cuáles son esas cosas que no nos dejan crecer, a no depender completamente de Dios. Sabe, yo esta semana platicaba con una persona y me decía, mira, por más que yo hago, por más que yo camino, por más que no salgo de esa situación.
no salgo, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, fíjate que yo pasé por esa situación. En ese estado en el que vos estás, yo pasé. Y me dices que no puedo perdonar lo que me hicieron. Y yo le dije, yo ya estuve ahí. Es que no es posible, me dice. Y entramos en una conversación y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo yo. Uno de los secretos de la bendición es que nosotros soltemos, que nosotros nos despojemos, que nosotros dejemos ir aquello que nos lastima para poder crecer en fe, para que el propósito de Dios se cumpla. Y sabe, algo que muchas veces nos cuesta soltar es el perdón. El perdón muchas veces es un factor que cuesta a veces soltarlo, desprenderse de él. Y por experiencia les digo, es difícil poder perdonar a papá y poder perdonar a mamá por situaciones del pasado. Pero ¿saben qué? Perdonar a papá y a mamá por situaciones que posiblemente nosotros decimos, yo lo decía, ¿verdad? Por mi papá, por mi mamá, tal situación, si hubiera sido diferente, si hubiera sido diferente. Pero ¿sabe qué? Hoy le doy gracias a Dios por la vida de ellos y bendigo su vida, y gracias a esa etapa que nos hicieron pasar, yo puedo decir que en el Señor hay una nueva vida. Así es que despojémonos. Yo no sé en medio de todo qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te deja crecer, qué es eso que impide que caminemos libremente hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero lo que sí te puedo decir es que si está identificado ese ciclo y reconocemos que eso es lo que no nos deja avanzar, pidámosle al Señor la fuerza y el amor para poder cerrar ese ciclo y poder continuar. Porque hay un crecimiento para nosotros, hermanos. La Biblia dice que hay planes de bien para nosotros y esos planes de bien se van a cumplir. Solamente que nosotros podamos despojarnos de aquello que no nos permite continuar. El punto número 2 es: el crecimiento produce fruto. El crecimiento produce fruto, hermanos. Y lo podemos ver en una planta, ¿verdad? En una planta está pequeñita, y hablemos de una maceta, una flor. La flor empieza a crecer, y cuando empieza a crecer solamente está el tronquito y las hojas y no hay nada más. Pero conforme va pasando el tiempo, se va poniendo muy frondosa. Sabe, a mí me gustan mucho las plantas, y tengo la bendición de que planta que pongo y planta que de repente florece. Y es bien satisfactorio saber que esa planta va creciendo y de repente empiezan unas hojas tan hermosas y de repente da una flor que uno dice, Larán, qué linda esa flor. Entonces está comprobado naturalmente en un ejemplo como una maceta, como una plantita, que el crecimiento produce fruto. Ahora bien, la pregunta acá es: ¿qué fruto estamos dando nosotros? Si nosotros fuéramos una planta y hoy viniera el jardinero y nos tuviera que hacer una evaluación, ¿qué fruto estamos dando nosotros? En segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 4, en la Nueva Versión Internacional, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas, ¿qué dice? Promesas. Hay promesas de Dios para nosotros, hermanos. En ese crecimiento hay promesas de Dios, y son promesas que son de bendición para nosotros y para los nuestros.
Y dice, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Entonces aquí el verso empieza diciendo, parafraseando, que hay promesas para nosotros, pero que también tengamos cuidado con los malos deseos, con la contaminación que ofrece el mundo. Y dice, para que lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Y cuando habla de la naturaleza divina, yo retrocedo un poco al ejemplo que Jesús le puso a los discípulos de los lirios. Los lirios no tenían nada de qué preocuparse. Así es que si Dios nos ha traído a este lugar, hermanos, no nos preocupemos. En el contexto del primer verso decía que las preocupaciones muchas veces nos ahogan. El querer añadir algo a nuestra vida a veces nos frustra y no nos deja avanzar. Muchas veces el anhelo de querer tener algo con nuestras fuerzas no nos deja vivir ese crecimiento espiritual. Las reacciones correctas que nosotros podemos tener es una actitud comprometida. Y esa actitud comprometida con nosotros mismos. No es cierto que muchas veces cuando nos dejan a cargo de algo, o cuando nosotros por misericordia de Dios estamos administrando alguna situación, ya sea laboralmente, profesionalmente o algo, nosotros vivimos preocupados, afanados, que no haga falta, que todo esté bien, que la situación funcione, y nos empeñamos tanto en las cosas de otras personas, en los sueños de otras personas, para que eso funcione a la perfección. Y muchas veces nos olvidamos de también cuidarnos a nosotros mismos y tener un crecimiento que Dios desea para nosotros. Nuestras decisiones, hermanos, sucede dos cosas con nuestras decisiones. O nos salvamos o nos retractamos y no hay avance. Entonces, aquí dice el verso que escapemos de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿No es cierto que muchas veces cuando alguien ha aspirado o alguien ha pasado de una posición a otra o de una faceta a otra, para nosotros muchas veces es fácil decir, ala, y viste, pero ¿sabes qué? Lo que le ayudó a esa persona fue que en su forma de vivir o en su forma de ser o en su trabajo cambió un hábito y pasó de este estado a este otro estado. Por eso fue lo que le ayudó. Y nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades también. Entonces la invitación el día de hoy, hermanos, es que nosotros reconozcamos, identifiquemos cuáles son esas fortalezas que Dios ha puesto en nosotros para poder tener un crecimiento como cristiano, como hijos de Dios, como hijos de reino. Dios no nos ha llamado a vivir siempre en derrota, a vivir siempre en escasez, a vivir una vida frustrada, a vivir una vida de preocupación. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser personas de bendición para nosotros, para los nuestros y para los que nos rodean. Para eso Dios nos ha llamado. Y tener ese crecimiento que Dios quiere para nosotros. Yo les voy a invitar a poder estar en pie. Y la pregunta el día de hoy es que el momento que nosotros examinamos nuestro corazón es de qué nos estamos alimentando. ¿Qué es lo que está nutriendo nuestra vida espiritual?
¿Qué es lo que nutre nuestras vidas y nos sostiene? Y tal vez por ahí me voy a identificar con alguien. Yo compro una maceta y cuando compro la maceta la coloco en un lugar incómodo o en un lugar cómodo. En un lugar cómodo donde se mire bien, donde yo la pueda apreciar. Y yo me esmero por poder estarle colocando agua, por poder cuidarla. Y a veces nos esmeramos por ir a buscar lugares donde spray para que crezcan, spray para que no le peguen los mosquitos. Pero hay algo que ayuda al crecimiento de todas las plantas y es el abono. Y hay abono específico para algunas plantas. Ahora bien, ¿qué clase de abono le estamos dando a nuestra vida espiritual para poder tener un crecimiento? ¿Qué clase de abono nosotros estamos generando para nuestro corazón y para nuestro espíritu para poder tener el crecimiento que Dios quiere? Nosotros continuamente tenemos que estar renovando nuestro espíritu, hermanos. ¿No es cierto que cuando nace un niño, de repente llegó a una etapa en que ya no es leche voy a poner el ejemplo, ya salió de NAN 1, ahora tiene que pasar a NAN 2 y luego de NAN 2 tiene que pasar a NAN 3. Y antes no se le puede dar incaparina porque le hace mal, una infección intestinal. Y hasta después ya viene la incaparina y hay que darle de las dos cosas, no solo de una, porque se puede enfermar del estómago. Conforme va creciendo, hay que llevarlo con el pediatra porque está en etapa de crecimiento. Y cuando está en etapa de crecimiento, luego hay que ir viendo algunos otros aspectos porque ya está entrando a la juventud. Y cuando ya llega a una etapa muy adulta, ya hay que ver un tema de vitaminas, de colágeno para los huesos y así un sinfín de cosas. Nosotros continuamente tenemos que estarnos renovando. Renovar nuestro espíritu, lo que nos nutre. Tenemos que tener un crecimiento óptimo en el Señor, porque Dios nos ha traído a esta tierra con un propósito y no dejemos que ese propósito se detenga, sino que ese propósito siga avanzando.